Sí. Lo de la hoja, tratar de no ser así, digo, con la hoja, mirala bien. No, yo nada más necesito un paneo. Yo con eso me alcanza. Listo. Soy memorioso. Bueno, arrancamos con 2000, que se consolida la quiebra. Primero presentate, ¿quién sos? ¿Arranco? Ya estamos. Decime ok. Bueno, No buenísimo. importa, hacemos, después nosotros le metemos. Sí, después metés tijera. Son 4 segundos dura esto. Te graban media hora, ¿viste? Como... después, ese que todavía ahí soy yo, haces así. Bueno, ¿qué tal? Mirá, mi nombre es César y soy socio de este club. Más por principios que por pertenencia, porque me mudé al barrio justo en la época de la quiebra. Y cuando vi la situación injusta del club, la situación penosa, eso me hizo tomar una decisión cuasi intelectual y anoté a toda mi familia en el club. Eso fue justamente para el momento de la quiebra. Se consolida la quiebra. Sí, a razón de administraciones irracionales y de una situación del país que acompañó esa irracionalidad y con una pobre democracia interna dentro del club. Fundamentalmente el club llega a la quiebra por de mi análisis es que la democracia que se practicaba estaba totalmente empobrecida, entonces no se jugaba el juego democrático, no había controles de ningún tipo, no había contralor, no había elecciones masivas, y ese empobrecimiento del juego democrático dentro del club está de la mano del propio estatuto del club. El propio estatuto del club de alguna manera llevó al club a esa situación de agobio y de angustia, donde se provocó una quiebra económica, a todas vistas también mal solicitada, digo, mal implementada, mal usada esa herramienta. Y por otra parte había una quiebra moral también, una quiebra moral era la combinación de la desazón por una administración fraudulenta y equívoca con una vida de club del pasado que iba desapareciendo y que no se sabía cómo retomarla. Esa angustia social que tenía interna el club yo la llamo quiebra moral. O sea, estaba la quiebra económica y la quiebra moral. No quiero que te me vayas. Dale, vamos a otro tema. Decime el otro tema. Sí, dale. Son 4 minutos, tratá de ser. Dale. Decime el otro tema. ¿Cuál va? Bueno. Sucede. El café y el auto. Claro, bien. La quiebra se provoca y a todas vistas, para todos los que participábamos de la vida del club con algún tipo de interés afectivo o cerebral, para todos los que practicábamos, los que vivíamos el club, había una obviedad de que la quiebra era un sinsentido, no solamente por lo doloroso de lo que es una quiebra, sino porque la relación matemática, numérica, contable, vamos a decir, entre lo que se debía y nada más tener en cuenta el activo del club a terreno pelado, como si uno lo quisiera vender, la relación era absurda. Era algo similar, un socio muy importante de acá que se llama Ariel Beneri, usaba este ejemplo. Decía, era similar a que te inviten a tomar un café y vos, a la persona que te invita, en el momento de pagar, te das cuenta que no tenés la billetera y le pedís al que te invita, el que invita le pide, no puede pagar y le pide al invitado que le preste el dinero para el café. Y después a la semana el deudor venga a tu casa, te pida el dinero y vos le digas, uy, no tengo ahora, aguantame el café que te debo, y el deudor se quede con tu auto. Y no cualquier auto, un Mercedes, un auto importante. Esa es la situación de quiebra del club. Se estaba por una deuda ínfima,
sometiendo al club a un proceso legal infame. En ese camino, que no solo lo tuvo el Club Comunicaciones, sino otros clubes, aparece una ley, todos conocida por la ley Racing, porque fue el que detonó la explosión social y la falta de criterio de que los clubes pasen a tener una organización como si fuera una sociedad anónima. Esa cosa ilógica hizo que socialmente se proyectara en Racing, y Racing empujó una ley ómnibus que se votó rapidísimo, en menos de una semana, presentada por un diputado chaqueño, un senador chaqueño, donde se armó una ley para el salvataje el dominó de clubes que venían cayendo. Esa ley preveía una intervención judicial con un formato determinado, y el espíritu de la ley era el salvataje del deporte, fundamentalmente. Como fue una ley muy rápida de implementar, tenía sus defectos, pero el espíritu claramente apuntaba a salvar la perla que significa para nuestro país los clubes, que son el motor de las políticas deportivas del país, y también son motor de la integración social de los lugares donde están. ¿Cómo se forma la asociación civil Todos por Común a raíz de todo esto que vos decís? No, primero, después de la quiebra, muchos socios, algunos socios importantes, algunos que ya están muertos, como Comesaña, Daniel, y otros que, bueno, todavía siguen trabajando, de alguna manera trataron de inmiscuirse con el proceso legal y participar en el expediente. Pero como la ley no estaba reglamentada, estaba bastante difícil para el juez, que era un juez comercial. El juez comercial tenía que hacer cumplir la ley de quiebras y la ley del deporte al mismo tiempo, porque la quiebra era fuero de absorción. En ese proceso judicial había muy poca participación de los socios. A pesar de eso y todo, muchos socios presentaban escritos, trataron de juntarse para ir generando distintos tipos de alternativas y de grandes preguntas al juez y de grandes propuestas de solución. Continuamente el juez tenía criterios más para el lado de la ley de quiebras que para la ley de deporte, y se iba alejando de las propuestas que los mismos socios le iban haciendo y las intervenciones que los socios hacían. Hay que sumarle a esto que al no estar reglamentada la ley, el juez tampoco podía hacer lo que se le daba la gana prácticamente dentro de sus criterios como juez. En esa etapa, hasta que se reglamentó, se dieron todos esos intentos de los socios, que también provocaron mucha desazón y aumentaron incluso eso que yo digo que es la quiebra moral. Pero a pesar de eso, todos esos socios lograron, por ejemplo, repeler a los porteros que quisieron hacerse dueños del club, tratando de hacer una oferta al juez antes de que se cumplieran los plazos establecidos por la ley del deporte. Y otras se hicieron varias cosas para repeler eso, para repeler incidencias externas. Pasaron los años y se iban acabando los plazos que establecía la ley del deporte, ya estando reglamentada la ley, y parte de los socios que se estaban moviendo para tratar de encontrar una solución al problema del club, una facción de los socios encontró en Daniel Haddad la posibilidad de, como empresario, de que hiciera una fuerte inversión en el club y salvar algo o parte, o sea, todo o parte del club. Para esa época, justamente como eso era una facción y no había un acuerdo mayoritario, y al mismo tiempo había mucha revolución interna, para esos tiempos el juez puso uno de los interventores que puso fue el que más fuertemente se encargó de normalizar desde el punto de vista judicial el club, es decir, generar un club que no tuviera ningún tipo de pérdida. Pero la pérdida y el criterio que tuvo el señor Fenoquieto, interventor en ese momento
de la mano de Alessandro, el concepto de normalización era la normalización del cementerio. Es decir, no tengo actividad, no tengo pérdidas, no hago nada, no pierdo ni gano. Y obviamente, judicialmente, eso no está mal. Pero bueno, para el espíritu y la camiseta y para el concepto del deporte y para el concepto del club es aberrante. Pero lo mejor era que todo fuera muriendo de a poco y lo que no se moría se mataba y lo que no se mataba se alquilaba. Y con esos números se hacía un cóctel que salía siempre lo que sería el movimiento operativo del club, siempre daba cero, no había pérdida, el juez cumplía con sus obligaciones. En esa coyuntura, donde ya empezaba a amenazar también otros actores que querían hacerse del club, me tocó a mí estar en una asamblea que se hizo en la puerta de entrada del club, porque no nos dejaron reunirnos adentro, donde participaron representantes de cada una de las actividades federadas del club. Desde la quiebra hasta esa fecha, habían quedado muy pocas disciplinas federadas, eran 17 disciplinas federadas las que habían quedado a esa fecha. Esas disciplinas, representantes de esas disciplinas que sobrevivían como podían a esta situación de agobio que provocaba el interventor, se reunieron y yo participé de esa asamblea. Y esa asamblea un poco fue encabezada por Ezequiel Segura, que ahora es el que